Ya habíamos comenzado, hermanos, a estudiar este pasaje bíblico y hoy vamos a continuar. Así que abriendo su Biblia en Primera de Timoteo 4:12, el apóstol Pablo exhortando a Timoteo de manera muy particular, pero como ya Timoteo se murió, ¿verdad? Y ya está en la presencia del Señor, ahora la exhortación corresponde a cada uno de los que estamos aquí. Grábeselo en su mente. Ya a Pablo, ¿verdad? Exhortó a Timoteo para que hiciera algunas cosas muy importantes, 6 cosas muy importantes. El mandato, la exhortación sigue vigente para usted y para mí. Quiero entonces leer esta porción de la escritura en una versión diferente a la que usted tiene también. Abra como quiera su Biblia y usted se va a dar cuenta que es lo mismo. Más bien, esta es la 60, más bien. Y a lo mejor usted tiene otra versión. Dice así la palabra del Señor: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Una vez más, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y hermanos, la semana pasada estuvimos compartiendo, ¿verdad?, acerca de Timoteo, precisamente este joven pastor de la iglesia de Éfeso. Y vimos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo admiraba a Timoteo porque él había sido un joven muy brillante en el ambiente cristiano, un joven bien educado, un joven bien enseñado, que la abuelita, ¿verdad? Loida y su madre Eunice habían tenido un gran trabajo en él, habían desarrollado un verdadero trabajo espiritual y lo habían entrenado, hermanos, para la vida cristiana. Y siendo todavía un joven, algunos piensan que no llegaba ni a 30 años, él se establece como pastor de la iglesia de Éfeso. Quiero decirles que la iglesia de Éfeso, en el tiempo del pastorado de este joven Timoteo, fue una iglesia muy brillante, una iglesia, hermanos, también muy trabajadora, una iglesia que incluso la carta del apóstol Pablo a los Efesios se considera que es la reina de las cartas de Pablo, porque el apóstol Pablo ahí da una enseñanza bien crucial, importante, central y profunda para la iglesia de Éfeso, pero que también tiene que ver con las iglesias de todos los tiempos. Entonces, era un buen pastor. Sin embargo, por ser joven, el apóstol Pablo le dice que debía de ser, ¿verdad?, este ejemplo. Y le dice en primera de Timoteo 4, versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Y él ahora le está diciendo a Pablo, no descuides para nada el don y no que nadie te menosprecie, que nadie, ¿verdad?, te haga menos y porque eres joven, sino al contrario, demuéstrales que aún siendo joven se puede ser de ejemplo, se puede ser de testimonio. El estudio, hermanos, de esta ocasión se llama Timoteo, un pastor joven ejemplar. Pero bueno, pues también podemos tomar este mismo texto, este mismo título para decir en el lugar de Timoteo nuestro nombre y decir, ¿verdad? Cristian, él sí es joven todavía, un joven ejemplar. Hermano Fidel, quizá no es tan joven, a lo mejor del corazón, ¿verdad? De adentro, del espíritu sí, pero también podemos decir Fidel, un cristiano ejemplar. Y así Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros podamos un día tomar esa etiqueta y ponerlo, ¿no? Pero nada más, no nada más de ponerla por ponerla, sino que realmente los hechos de nuestra vida, ¿verdad?, demuestren que verdaderamente somos gente ejemplar. Tenemos ese reto entonces y ese desafío a ser gente ejemplar. No importa que usted tenga apenas unos 2 meses de haberse convertido a Cristo, o no importa si tiene un año, o 10, o 50, o 60, todos aquí
Somos llamados a ser de ejemplo, a ser de testimonio, aquí y afuera y donde quiera que el Señor nos ponga. Y hermanos, el apóstol Pablo le habla de 6 cosas en las que Timoteo tiene que ser de ejemplo y de testimonio. Ya vimos, me parece que casi 3 de estas 6 la semana pasada. La número 1 es que Timoteo tiene que ser ejemplo en las palabras que habla, y también nosotros tenemos que ser ejemplo como Timoteo en las palabras que hablamos. Mucho cuidado con el lenguaje que nosotros usamos. No se vale decir que porque soy muy nuevo en el evangelio, por eso yo hablo, ¿verdad? Como bolerito, o hablo como los de Alvarado, o hablo, ¿verdad? Como si fuera una persona de la calle. No, hermano. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y ciertamente hay una lucha, yo no digo que sea fácil, y sobre todo para los que conocimos a Cristo ya maduros o grandes, ¿verdad? Que ya nos contaminamos en cierta forma con las palabras y la manera de hablar de la gente allá afuera. Pero cuando estamos en Cristo, tenemos que trabajar en esa área, ¿verdad? Y en otras más. Ahorita vamos a ver en qué otras áreas, pero esta es la primera que le dice Pablo a Timoteo: hey, cuida tu lenguaje, que no tengas un lenguaje obsceno, que no tengas un lenguaje grosero, que no tengas un lenguaje atropellante con la gente, que hables bien. De una manera general, esto es lo que le estaba diciendo. Y le dice, para que nadie te menosprecie, para que nadie te tenga en poco, cuida entonces tus palabras, ten cuidado de cómo hablas, porque los demás te están escuchando. Dice, primero sé ejemplo a los creyentes, pero también, hermanos, somos ejemplo de nuestro lenguaje allá afuera, en el trabajo, en la familia. ¿Y sabe qué? Muchas veces aquí en la iglesia es bien fácil ser muy cuidadosos con el lenguaje, pero allá afuera y en la casa, no se diga. Yo a veces, así como pastor que soy, a mí me han dicho hermanas o chamacos jóvenes, dicen, hombre, mi mamá habla bien feo, mi papá dice unas palabrotas. ¿Quién? El diácono. ¿Quién? El que da la clase. Tu mamá, la que sirve en la cocina, la que hace esto y allá y acá, sí. Tu papá también, sí. Y luego la hermana, mi esposo me ofende y me dice así, así, no me baja de esto y de esto y de esto. Y qué triste es, hermanos, que eso suceda aún entre nosotros. Y el apóstol Pablo exhorta a Timoteo y nos exhorta a nosotros a tener cuidado cómo hablamos. Tengamos cuidado del lenguaje obsceno. Dice Efesios 4:30, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y luego Colosenses 4:6, que ya lo leímos, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Y también, ¿verdad? Más adelante encontramos una segunda cosa que ya vimos, en la que también como Timoteo debemos de ser de ejemplo. ¿En qué área más? Número 2, en nuestra conducta, hermanos, que mostramos hacia los hermanos, hacia la familia, hacia afuera, allá en la calle, donde quiera que estemos. Tengamos cuidado con nuestra conducta. Le dijo Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, ya lo vimos, y ahora en conducta. Y en conducta tiene que ver, hermanos, con el modo de vivir, con el modo de portarte. Una cosa es el modo de hablar y otra cosa es el modo de portarte. Que a veces, hermanos, no solamente hablamos feo, sino también hacemos cosas feas que afean nuestra vida y dejan muy mal parado a Cristo y nuestro testimonio. Hay gente, hermanos, ¿verdad? Que no solamente habla mal, sino que anda a lo mejor en la fornicación, en el adulterio, anda robando, anda atropellando. Entonces, la forma en la que vivimos, hermanos, ¿verdad? Tenemos que también revisarla y darnos cuenta. Creo que nosotros, hermanos, en este asunto podemos ser lo más honesto posibles. Mire, nosotros podemos engañar a la gente, pero a Dios no lo podemos engañar. Y es necesario entonces que nosotros hagamos un alto en nuestra vida cristiana y que además evaluemos nuestro comportamiento, si realmente estoy siendo un verdadero cristiano, un buen ciudadano, un buen hijo o un buen padre o un buen amigo o un buen compañero.
Y si nos damos cuenta, hermanos, que de pronto por ahí la andamos regando, como dicen vulgarmente los jóvenes y muchas personas, pues entonces, hermanos, tenemos que corregir, porque nosotros tenemos que cuidar la conducta, tenemos que cuidarnos del mal testimonio para los que de verdad nos están observando. Y si usted, por ejemplo, en su comportamiento es una persona que le gusta andar pidiendo prestado, pues aprenda a ya no pedir prestado. Y si no sabe pagar, aprenda a pagar. O sea, son muchas cosas en las que a veces damos mal testimonio. Y luego, ¿qué pasa? Aquí han llegado personas, ya hace tiempo que ya no se paran. Pero aquí llegaba gente diciéndome, ¿no conocen al fulano de tal? Y a fulana de tal, es que me dijeron que aquí se reúne y me debe, y yo, pues aquí no es casa de cobro, aquí no es el lugar apropiado, aquí es una iglesia, pero es que mire, ya se me esconde, que no, así me han venido a decir a mí de personas. Eso habla muy mal y es un mal y pésimo testimonio para esas mismas personas a las que, de verdad, con las que hicimos algún trato de alguna venta o de un préstamo y que no lo pagamos, hermanos queridos. Aquí lo mejor sería no andar pidiendo prestado y podernos ajustar bajo un bonito presupuesto bien armado con lo que ganamos y saber en qué vamos a gastar, pero no ande gastando más de la cuenta porque luego se andan escondiendo. ¿Qué le dicen al chiquillo? Ah, llegó el cobrador, dile que no estoy. Dice mi mamá que no está. Entonces, hay muchas áreas del comportamiento que tenemos que revisar. Los esposos, cómo se portan con las esposas con los esposos, los atienden, realmente están al pendiente de sus necesidades, del uno del otro, cómo tratamos a nuestros hijos, si tenemos un negocio, cómo tratamos a los trabajadores, todos esos detalles son importantes, hermanos, porque el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de tu conducta, de cómo vives, de cómo te portas. Y hermanos, es la misma llamada que el apóstol Pablo nos hace a usted y a mí. En tercer lugar, otra de las cosas, hermanos, en las que tenemos que cuidar nuestro testimonio es acerca del amor que ofrecemos o que damos a los demás. Nosotros, hermanos, dice la Biblia que ahora estamos en Cristo. Y cualquiera que diga, no, pero es que pues yo no sé dar amor porque la verdad fui muy lastimada o lastimado de joven o de chiquito. Pues sí, pero la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado ya en nuestros corazones, ¿verdad? A través de Cristo Jesús cuando creímos en Él. De manera que no hay pretexto ni excusa para decir, yo no sé amar, porque a mí todo el tiempo no me amaron, todo el tiempo me odiaron, nadie me atendió, nadie me brindó una palabra de amor. Y no estamos hablando del amor romántico que se da entre un hombre y una mujer o entre una pareja de novios. Estamos hablando del amor, hermanos, que Cristo nos enseñó a través de la palabra, que Él, siendo el Hijo de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y por amor vino a la tierra y se entregó en la cruz del Calvario por usted y por mí. De esa clase de amor es la que tenemos también que dar testimonio, del amor sacrificial, del amor por el prójimo, del amor filial, hermanos. Y repito, no hay excusa para no amar, en primer lugar, a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros hijos, aun y cuando tú pudieras tener un pasado desastroso de mucho rechazo y un pasado donde nadie te dio una palabra de amor, pues ahora estás en Cristo y ciertamente a lo mejor vas a batallar más que aquel o aquella persona que viene con una formación bonita desde su hogar, pero eso no nos debe limitar a seguirnos esforzando, hermano, por crecer en el amor, en las atenciones. Dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En esa noche antes de ir a la cruz, le dijo a sus discípulos, les dijo que un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, y así como yo os he amado, que también se amen ustedes el uno al otro. Y también dijo, cuando ustedes se amen de verdad y que sea visible eso, dice, en esto conocerán que son mis discípulos cuando vean el amor que se tienen los unos para con los otros. Y hermanos, el amor que nosotros podemos demostrarnos como hermanos en la fe puede servir para que aquellas personas que van por la calle, cuando nos ven, cómo nos amamos, cómo nos tratamos, cómo nos ayudamos, van a querer, hermanos, entonces también conocer a Cristo. Nuestro testimonio
puede ser crucial para que una persona pecadora se arrepienta. Así que, hermanos queridos, ninguno tenga en poco tu vida cristiana. Sé de ejemplo en palabra, conducta y en amor también. Y luego sigue diciendo el texto bíblico que también tenemos que ser de testimonio en el espíritu que manifestamos. En el espíritu que manifestamos también tenemos que ser de testimonio. Y hermanos queridos, ¿a qué se refiere esto de ser de testimonio en espíritu? Es decir, se refiere más que nada a que demostremos una verdadera conducta y vida espiritual. Una vida, hermanos, que se muestre a través de todos los actos diarios de la vida, pero también a través de la adoración que le damos a Dios. Es decir, que nosotros, hermanos, debemos de procurar cada día crecer en servicio a Dios, en adoración a Dios, y que lo tenemos que hacer con un espíritu ferviente, esa clase de trabajo y de tareas. Cuando la gente ve eso, damos testimonio. La gente no dice, mira, pues ese es un aleluya, uno más del montón, sino que digan, oye, de verdad, ese señor, esa señora, ese joven, esa señorita, yo los veo que con cuánta pasión siguen a su Dios, con cuánta pasión les sirven, con cuánta pasión están allí adorando a Dios, que nadie los detiene y el templo está a reventar. Así quisiéramos que estuviera el templo los domingos, pero también los miércoles, ¿verdad? Que la gente que pase diga, oye, ahí se siente que algo pasa, porque la gente hasta acá hasta afuera se oyen los cantos tan fuertes que cantan a Dios, porque adoran a Dios, pero además los vemos cómo se aman, cómo se sirven, cómo ayudan al prójimo, cómo van aquí, cómo van allá. Que la gente nos vea, hermanos, con un espíritu ferviente y no que todos aflojerados, ya, apenas si podemos mover las piernas y caminamos y venimos al templo a fuerza. No, hermanos, y yo le digo esto principalmente a la juventud de la iglesia. Los hermanos grandes pues todavía tienen como que cierta como que se las puedo pasar tantito, que pueden llegar de repente medio encorvaditos y cansados, pero a un joven de 20, 25, 30 años que está con toda, ¿verdad? La energía y la fortaleza. ¿Qué pasa? ¿Qué huele? ¿Cómo está? ¡Muévase! Me dan ganas de darle, como dicen en el norte, un patín para que se aliviane, como dicen por ahí, porque hay cristianos, hermanos, que viven la vida, ¿verdad? Arrastrando la cobija, dan tristeza, no contagian nada, no proyectan nada, proyectan desgano, y cuando están en la iglesia sirven así de esa misma manera, alaban de esa manera a Dios. Qué hermoso es que cuando la gente viene y entra por ese lugar y nos ve, no importa que sea miércoles y que venga usted bien cansado, cansado del trabajo, como viene Patricio, que viene de la chamba pesada y otros más, que la gente vea que a pesar de todo, la gente se goza, se alegre, sirve, ora, ¿verdad? Adora y lo hace con entusiasmo. Miren, hermanos, ustedes me conocen, ¿verdad? Que pues ya no soy el mismo de hace 20 años y yo quisiera todavía tener 30 años, pero yo a veces llego y me siento aquí y no puedo estar mucho tiempo parado, ya me canso, aparte que por mi problema del corazón también yo tengo que cuidarlo. Hoy tuve cita con la cardióloga y todavía me encontró muy estable, bendito sea el Señor, pero me tengo que cuidar. Pero si ustedes me ven sentado ahí y me ven aquí parado, yo creo que me ven diferente. A mí me ven siempre con ganas, ¿verdad? Y con entusiasmo, predicando la palabra, enseñando, porque yo pudiera traer a lo mejor cansancio y dolor, lo que usted quiera, pero yo nomás paso aquí o acá y me transformo. Yo me siento así. Hasta se me olvidan los achaques que tengo. Pero hay gente, hermanos, que, ¿verdad? Ni haciéndole fiesta ni dándole aplausos se aliviana. Y dicen que están en Cristo y que están gozosos. ¿Y cuántos tienen gozo? Amén. Y la verdad es que nomás salen de ahí y se vuelven a transformar. ¿Qué es eso? El entusiasmo se manifiesta en el cuerpo, se manifiesta en la alabanza, se manifiesta en tu plática, se manifiesta en tu testimonio, se manifiesta aún por encima de la enfermedad y del dolor. Yo sé que algunos vienen cansados, pero hay gente que, hermanos, que no viene cansada o cansado y aquí se cansan, aquí se nos pierden en esas sillas ahora que están tan cómodas. Que despertar, hermanos, porque debemos dar testimonio de que tenemos un Dios vivo y no muerto.
y que tenemos que adorar a Dios con entusiasmo, con fervor, aunque usted traiga una carga del tamaño del país. Tenemos un Dios más grande que este país y más grande que nuestros problemas. Sí que hermanos, vamos a tener que, ¿verdad? Y si vemos a un hermano que anda pues ahí cabizbajo, vamos a inyectarle en ánimo, métale ahí un costillazo para que se aliviane, o sea, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Pero también, hermanos, dice aquí la palabra del Señor, dice, y tenemos que estar activos, porque mire lo que dice Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, que también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que tenemos un llamado ahí, a adorar con fervor, a adorar con entusiasmo, a servir también con entusiasmo, a hacer todo, hermanos, porque siempre tenemos que recordar que lo que Gaspar y Conchita hicieron aquí, de dirigirnos, y alguien por allá estuvo presidiendo oraciones, lo tenemos que hacer con entusiasmo. Si no, si Conchita y Gaspar hubiesen llegado, ay, pues todos cansados y aburridos, pues vamos a empezar el culto, ¿verdad? Híjole, qué feo que nomás vinieron 8. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué proyectan? Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que le sirvan de esa forma. Y hermanos, eso es testimonio. Lo que ustedes hagan en su lugar o acá cuando les toque participar es lo que proyectan que hay en su corazón. Yo, por ejemplo, puedo percibir que hay una o dos, tres personas aquí que traen tristeza y carga, pero bendito sea Dios porque están aquí y porque por encima de su tristeza, carga o problema que traen, saben que tienen que adorar a Dios con entusiasmo y con fervor. ¿O no es así, hermanita Laura? A pesar de lo que usted pudiera estar sintiendo, usted alaba a Dios. Y así tenemos que hacerlo todos. A ver, ahora sí, ¿quién trae una carga? Que nomás usted y Dios la conoce. Mire, ahí están las manos. Pero me he gozado esta noche en ver a la gran mayoría de ustedes, quizá no a todos porque no los ando viendo así, pero a la gran mayoría que por encima de esa carga, de esa prueba, de esa enfermedad, han estado aquí adorando al Señor. ¿Y saben qué? Dios se los va a tomar en cuenta. Y el testimonio que me están dando a mí y a los demás es grandioso. Número 5. ¿Qué más, hermanos, tenemos que ser de testimonio y ejemplo? Dice la Escritura, en la fe que profesamos. No estoy hablando solamente de la fe salvadora, de la fe que tuvimos cuando recibimos a Cristo por primera vez en nuestro corazón, sino que una vez que ya estamos en Cristo, debemos de ser cristianos de fe, cristianos, ¿verdad?, que confían en Dios, cristianos que dependen de Dios ante cualquier prueba, circunstancia o dificultad. Nuestra fe tiene que estar creciendo. La fe tiene que ser como una plantita que nació en usted y en mí el día que creímos en Cristo. Pero esa planta no se puede quedar así, sino se tiene que crecer. Y hermanos, tenemos que clamar a Dios y decirle, Señor, aumentanos la fe. A pesar de las dificultades que tenemos, hay que clamar para que Dios nos aumente la fe, que tiene que ver con la confianza y con la dependencia en nuestra vida para con Dios. Porque hermanos, ¿a quién vamos a ir nosotros como cristianos? En un problema, en una dificultad. Pues algunos van a ir al monte de piedad, otros a lo mejor con la comadre, con la vecina, con el papá, pero un verdadero cristiano dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y declara el salmista, mi socorro, ¿viene de quién? De Jehová. Entonces, hermanos, un cristiano verdadero, siempre, hermanos, en fe, depende de Dios. Levanta sus ojos al cielo, de donde viene su socorro, su auxilio y su ayuda. Y Dios quiere ver esa clase de cristianos. ¿Sabe por qué? Porque vamos a dar testimonio a los de aquí mismo de la iglesia, a los más nuevos, a los que están en tribulación, a los que están en prueba, en dificultad, pero también a la gente allá afuera que nos conoce, que nos ven, que tenemos un enfermo bien grave en el hospital o que tenemos un problema bien grande de cualquier índole y que por encima de todo nos ven firmes en la fe, porque dicen, oye, pues esta persona de veras que con todo lo que le está pasando y lo que tiene, mira, no deja de buscar a Dios, no deja de clamar a Dios. Pues porque ese es el testimonio que podemos darles, hermanos.
Y Dios espera que así nos comportemos usted y yo. En la Biblia, hermanos, hay muchísimos ejemplos de hombres y mujeres que confiaron en Dios y que Dios hizo, hermanos, que esa gente, incluso gente que murió, fíjese, gente que murió, pero que la familia confió y tuvo fe y fueron devueltos a la vida. Gente que naufragó, pero esa gente confió en Dios y Dios les rescató de allá del medio del mar. Gente, hermanos, que se enfrentó con diversos problemas y ataques del enemigo, pero que confiaron. Gente que estuvo en la cárcel que menciona la Biblia y que otros clamaron por ellos y pidieron con fe y las puertas de las cárceles fueron abiertas. Esa es la clase de cristianos que Dios quiere, ¿verdad?, ver en esta iglesia, que seamos de verdadero testimonio y de ejemplo. Hemos dicho hasta aquí 5 cosas, a ver quién les repite, ahí están en la Biblia. Sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe. Y por último, que debemos de ser también de testimonio en la pureza que vivimos y experimentamos, hermanos. Que nadie tenga en poco tu vida. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que tenemos que cuidar nuestro testimonio, por supuesto. Tenemos que revisar qué es lo que hacemos, cómo andamos, para que, hermanos, no nos contaminemos de pecado. Cuando una persona cuida su vida y se aleja del pecado, entonces está viviendo en pureza, está viviendo en santidad, como Dios espera. Mis amados hermanos, usted y yo fuimos llamados a vivir en la pureza, a vivir, hermanos, en la santidad. De las tinieblas, de la maldad, del pecado fuimos sacados. Ya no podemos volver allá. Cada día, hermanos, de aquí hasta que Cristo venga, tenemos que santificar nuestra vida. Escúchelo, tenemos que santificar. Y la palabra santificar no es otra cosa que apartarnos cada día más y más y más del pecado y la maldad. Pero a veces, hermanos, nos creemos, ¿verdad? Juan Camaney y que todo lo podemos y le andamos jugando al vivo. Al cabo, a mí no me hace nada el pecado. Miren, yo fui drogadicto, puede decir alguien, pero pues me junto con los drogadictos y no me pasa nada. Tenga cuidado, porque el que con lobos se junta, hermanos, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. No juegues con fuego. Que ya estoy en Cristo y tengo, ¿verdad? Y algunos hasta oran así. Tengo un caparazón hermoso sobre mi vida que ya nadie me toca. Cuidado porque es cuando más viene el diablo. El cristiano verdadero tiene que cuidar su vida, lo que hace, lo que vive, lo que habla. Es decir, mantenerse en pureza, mantenerse en santidad. ¿Es fácil esto? No, porque tenemos, hermanos, muchos ataques de Satanás el diablo. Dice la palabra del Señor, no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad que se mueven por todos lados. Por lo tanto, un creyente debe de andar siempre, hermanos, como dicen por allá, siempre alerta, porque en cualquier momento nos podemos deslizar. Un cristiano, ¿verdad? Cualquiera de los que está aquí, incluyéndome yo, quizá podemos permanecer en santidad 2 o 3 días o un mes, pero faltan solamente segundos para que caigamos en el pecado y la maldad. Hacen falta solamente unos cuantos segundos para manchar todo lo que ya habíamos logrado. ¿Cuántas gentes conocemos usted y yo que a lo mejor tuvieron así un estilo de vida apartándose de la maldad y vino una tentación del diablo? Miren, y así los hizo caer. Entonces, cada día tenemos que cuidar nuestra vida y, hermanos, evaluarnos, porque dice el apóstol Pablo, debemos de ser ejemplo en cuanto a pureza también de vida cristiana. Así que, hermanos, concluyo con esta explicación de estas 6 áreas en las que la gente observa cómo vivimos, lo que creemos y en las que también usted debe ser buen ejemplo. Y bueno, hermanos, nos llevamos de tarea. No permita entonces que nadie le menosprecie por ser joven o por ser cristiano o por ser hombre, por ser mujer de Cristo, sino que esfuércese, esfuércese, como dice la palabra, por dar un buen testimonio en cuanto a lo que habla, en cómo vive, también en cuanto a su pureza, en cuanto a su fe, y verdad, y en cuanto a su amor. Que Dios nos encuentre siempre, ¿verdad? Siendo de gran ejemplo
y testimonio para los demás. Este es el reto, hermanos. Este es el desafío que nos llevamos el día de hoy a casa para poner en práctica. Ser de testimonio y ser de ejemplo para los demás. Gracias, mis hermanos. Como quien dice, ni modo, ¿verdad? ¿Verdad?